preparados para nuestras vidas. Hemos alabado, Jesús es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo de mi vida. Amén. Jesús es el Cristo de nuestras vidas. Amén. Jesús es el Cristo de mi familia, de mi siguiente posteridad. Amén. Bendicemos a los hermanos que se están conectando para que todos juntos podamos recibir esta palabra en este tiempo de oración, culto de oración. Y vamos a ver la palabra de Dios para nuestras vidas en esta noche que estamos empezando este día viernes, estamos empezando la época, fin de semana de 3 días, los 10 los remanentes. Y para eso vamos a ver la palabra de Dios que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14. Y la palabra de esta noche es lo que debemos adquirir. ¿Qué es lo que debemos de adquirir? Lo que debemos adquirir. Y vamos a leer Filipenses capítulo 3 del 13 al 14. ¿Ven? Y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Siempre me pregunté, ¿por qué Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya? ¿Se refería acaso el apóstol Pablo a que la salvación no lo tenía seguro porque vivía en este mundo? Eso era siempre era mi interrogación. Pero después, viendo todos los escritos del apóstol Pablo, sus epístolas, podemos ver que el apóstol Pablo tenía seguridad realmente de su salvación. Él estaba convencido realmente de que la salvación era algo seguro. Entonces, ¿a qué se refería el apóstol Pablo? Se refería realmente que la perfección de la humanidad, la perfección como hombre, como ser humano, a eso todavía no había llegado a ese nivel. Entonces no tenía nada que ver con la salvación, simplemente aún no era perfecto. Mientras estemos en este mundo, no somos perfectos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Siempre vamos a cometer errores. A eso se refiere el apóstol Pablo. Pero una cosa hacía. ¿Qué es lo que hacían? Olvidando el pasado y extendiéndose hacia lo que está adelante. Es decir, estaba concentrado realmente en lo que queda, en lo que está adelante. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado un pacto, una promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestros corazones. Por eso, mientras vivimos nuestras vidas, siempre nos vamos a encontrar con muchas cosas, con muchos ambientes, con muchas situaciones que, si no estamos fortalecidos, nos va a restar fuerzas. Vamos a sentirnos quizás desanimados. Por eso, nosotros en toda nuestra vida tenemos que ver 3 respuestas. 3 tipos de respuestas, ¿sí? 3 tipos de respuestas que tenemos que descubrirlo, tenemos que verlo en todas las áreas de nuestras vidas. ¿En dónde vamos a descubrir la primera respuesta? En los problemas. En los problemas se encuentra realmente una oportunidad. Entonces, si yo, entendiendo que yo soy hijo de Dios y que todo ya ha sido terminado, que todo ha sido consumado, entonces los problemas ya no es problemas. Los problemas para nosotros es una oportunidad. Amén. Los problemas en sí se convierten en una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Oportunidad para descubrir lo que Dios ha preparado aún dentro del problema. Porque si nosotros nos enfocamos tanto en el problema, ahí vamos a caer realmente en un doble problema. El problema que está delante de nosotros y el problema de nuestra incredulidad. Pero si nosotros vemos, este problema realmente es una oportunidad para confirmar y corroborar que Dios está juntamente conmigo, entonces se convierte en una gran oportunidad. Amén. Se convierte en una gran oportunidad. Luego, está realmente, ¿quién no pasa conflictos?
¿Quién no pasa conflictos? Todos pasamos conflictos. Todo el mundo pasamos conflictos. Ya sea en la familia, ya sea en la sociedad, ya sea en el trabajo, todos pasamos conflictos. Inclusive nosotros mismos personalmente también tenemos nuestros propios conflictos. ¿Dónde empieza el primer conflicto? En el pensamiento. Acá empieza el primer conflicto. Entonces, en los conflictos, ¿qué vamos a hacer? En este tiempo de conflictos vamos a renovarnos. Y cuando yo me renuevo dentro del conflicto, entonces sigo avanzando. Dios me lleva de gracia en gracia, de gloria en gloria, y veo que los conflictos en sí es un tiempo para renovarnos. Por eso Pablo dice a su amado hijo Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay que renovarnos. El apóstol Pablo dice: no se conformen a este siglo presente, no se conformen, sino renueven sus pensamientos. ¿Para qué? Para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Dónde va a ser eso? En el tiempo de conflictos. En el tiempo de conflictos. Ahora, ¿qué más tenemos que descubrir? Tenemos que descubrir que aún en las crisis se encuentra realmente una respuesta. ¿Qué vamos a descubrir en la crisis? Que hay una respuesta de parte de Dios. La primera respuesta, ¿cuál es? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? No te dejaré y no te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, cuando nosotros buscamos la respuesta dentro del problema, dentro del conflicto y dentro de la crisis, podremos descubrir realmente que Dios está juntamente conmigo en todos los días de nuestras vidas. Aún en los peores problemas hay una gran respuesta. Amén. ¿Quieren decir respuestas pequeñas o respuestas grandes? Respuestas enormes, ¿verdad? Entonces, si vienen respuestas enormes, ¿qué tenemos que ver? Problemas enormes. ¿Qué tenemos que ver? Conflictos enormes. Crisis enormes. Entonces ya no quiero enormes, quiero chiquitos. Miren, voy a poner un solo ejemplo. Miremos al remanente de José. ¿El problema de José era grande o no era grande? Sí. Era grande. El problema que pasó José fue un problema grande. ¿Por qué? A tal punto que sus propios hermanos querían matarlo. A tal punto que sus propios hermanos lo aborrecían. ¿Un gran conflicto? Por supuesto que sí. Una gran tristeza. Pongámonos a pensar: mis hermanos me quieren matar. Mis propios hermanos me quieren matar. Aunque la Biblia no lo dice, pero cuando sus hermanos José llegaron a Egipto por comida, José los puso preso. Y los hermanos mayores, entre ellos, comenzaban a discutir, decían: estas cosas nos han venido, ¿por qué? Porque no escuchamos la angustia de José, no escuchamos la angustia de nuestro hermano, que nos rogaba que por favor no le hagamos tal daño. Eso fue la confesión de los hermanos de José. No escuchamos la angustia. Miren hasta qué conflicto habrá caído José, que sus propios hermanos lo estaban haciendo mal. ¿Era un gran problema? Por supuesto que sí. ¿Era un gran conflicto? Por supuesto que sí. ¿Era una gran crisis? Enorme. Pero, ¿qué respuestas obtuvo José? Emmanuel. Dios estaba juntamente con él. Y Dios lo levantó como gobernador. Entonces, un problema mayor, respuestas mayores. Amén. Problemas mayores, respuestas mayores. Por eso, todas las cosas tenemos que verlo con la perspectiva del Evangelio. Todas las cosas nosotros tenemos que verlo realmente con los ojos del Evangelio. Por eso, tenemos que sacar acá algo muy importante. ¿Qué tenemos que sacar? Personalmente, yo tengo 4 títulos de oración que los voy a compartir. ¿Por qué? Porque mi anhelo, hermanos, y estoy seguro que todos nosotros que somos padres, no vamos a querer que nuestros hijos pasen por lo mismo que nosotros hemos pasado. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Como padres no vamos a querer que nuestros hijos pasen por las cosas que nosotros hemos pasado. Entonces, ¿qué tenemos que ver?
Personalmente yo oro, Señor, cuando vengan los problemas, cuando vengan los conflictos, cuando vengan las crisis, que pueda haber realmente que una gran oportunidad, que pueda haber realmente que me pueda renovar, que vea realmente las respuestas que están dentro de cada situación. Entonces, que este tiempo sea el mayor tiempo de bendición para mi vida. Que sea el mayor tiempo de bendición. Porque si Dios está conmigo, entonces estas cosas no lo paso solo. Dios está juntamente conmigo. No estamos solos. Entonces, que sea el mayor tiempo de bendición. Y no solamente eso, sino que en medio de estas cosas podamos nosotros descubrir cuál es el plan de Dios. Porque ciertamente hay un plan de Dios. Y como hay un plan de Dios, que en todo tiempo yo pueda descubrir realmente que pueda haber una renovación. ¿Qué? Una renovación personal. Porque miren, hago una pregunta. Y los hermanos que están también en la red social, hago una pregunta. Dios, ¿en quién estará más? ¿En dónde pondrá más su interés? ¿En el ambiente, en las circunstancias o en mí? En nosotros. Dios pone más su atención en nosotros. Entonces, usa estas cosas ¿para qué? Para cambiarnos, para sacar lo que está grabado en nuestras vidas, para enseñarnos lo que se ha enraizado en nuestras vidas. Por eso que cuando el pueblo de Israel estaba por el camino del desierto 40 días, Dios le dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, del 4 al 6, del 3. De 3 a 6, Dios le dice al pueblo de Israel, y te acordarás estos 40 años que te hice pasar por el desierto. Te hice pasar hambre, te hice pasar conflictos, te hice pasar necesidades. ¿Para qué? Para enseñarte lo que había en tu corazón, si había de guardar o no mi palabra. Por eso, cuando vengan las cosas, cuando vengan todas estas cosas, primeramente, Señor, que sea el mayor tiempo de bendición para poder descubrir esa oportunidad que tienes preparado en medio de cada situación, en medio de cada evento. Entonces, cuando vengan estas cosas, que toda la obra de Satanás sea quebrantado. Que toda la obra de Satanás sea quebrantado. Entonces, hermanos, esto realmente tiene que ser nuestro título de oración en todo tiempo. Hasta que venga Cristo. Señor, que en medio de este problema tu nombre sea glorificado. Que en medio de esta crisis, Señor, que sea la mayor bendición para mi vida, que pueda encontrar el plan personal que tienes para mi vida, que tienes para mi familia y que tienes para mi siguiente posteridad. Un pacto concreto para nosotros. El día domingo justamente estábamos hablando acerca del comienzo de las verdaderas respuestas. Hay una verdadera respuesta que nos espera. Hay un comienzo de las verdaderas respuestas que están por delante. Y si hay respuestas, significa que también hay problemas. Entonces, para enfrentar esos problemas, tenemos que prepararnos espiritualmente. Tenemos que preparar nuestro estado espiritual correctamente. Y para eso tenemos que adquirir ciertas cosas, pero antes de adquirir ciertas cosas, tenemos primeramente que desechar. Tenemos que saber lo que vamos a desechar, es decir, sacar de nuestras vidas, erradicar de nuestras vidas. Tenemos que sacarlo rápidamente. ¿Qué es lo que tenemos que ver en todo tiempo para poder desechar? Para poder desechar, tengo que recibir, sí o sí, la guía. ¿La guía de quién? Del Espíritu Santo. Esto es guía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que desechar? Primero, pensamientos. Esto tengo que desechar. Y lo vamos a ver. ¿Por qué razón? Porque si ustedes ven, ¿qué es lo que nos dice Isaías 55? Isaías 55, del versículo 8 al 10. Vamos a leerlo rápidamente. Isaías 55, 8 al 10 nos dice la palabra del Señor.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así, el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que envíe. Hasta el versículo 11. Entonces, ¿qué dice? Su palabra siempre se va a cumplir y no nuestros pensamientos. Amén. Es la palabra de Dios que se va a cumplir porque la palabra de Dios es perfecta y es eterna. ¿Qué tenemos que desechar? Todos nuestros estándares. Todo lo que nosotros consideramos importante, tenemos que desecharlo. Porque no se trata de mi estándar, se trata del estándar de la palabra de Dios. No se trata de mi estándar, se trata del estándar de Dios. Por eso es importante lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que tenemos que desechar? Nuestras propias experiencias. Sobre todo los adultos, ¿no? Yo he escuchado cuando los adultos nos aconsejan o cuando me aconsejaban, ellos decían, haz caso lo que te digo, porque te lo digo por mi propia experiencia. Pero en este caso, ya no es por nuestras experiencias, es por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tu pasado ya fue, tu pasado ya pasó. Muchas veces nos quedamos atascados en el pasado y lo que ha sucedido atrás, en el pasado, ha quedado grabado en nuestras vidas. Y a veces nos dejamos guiar por nuestro pasado, pero ya no es tu pasado porque el pasado Cristo lo ha consumado. Consumado es todo ya ha sido terminado. Y en esta semana, el diario de Acción siempre me decía, nuestra vida de fe no es con cálculos. Nuestra vida de fe ya no se aplica a nuestros cálculos. Ya no tenemos que estar calculando qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. No, ¿por qué? Porque es la guía de Dios en todo tiempo. Ya no es mi pensamiento, ya no son mis estándares, ya no es mi experiencia, ya no son mis cálculos, es únicamente la palabra de Dios. Pastor, entonces, ¿dónde quedan mis deseos, mis sueños, mis anhelos? ¿Dónde queda eso? En el plan de Dios. Ahí están tus deseos, ahí están tus planes. En el plan de Dios se encuentra todo lo que nosotros queremos. ¿Cómo, pastor, es eso? ¿Sí? Céntrate en Mateo 24:14 y todo será añadido. ¿Qué dice Mateo 24:14? Cristo mismo lo dijo. Y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Y para salvar el mundo, hermanos, en la hora del evangelismo y la hora de la evangelización, no se aplican mis pensamientos, no se aplican mis estándares, no se aplican mis experiencias y mis cálculos. ¿Por qué? Porque con estas cosas no podremos salvar al mundo. ¿Cómo vamos a salvar al mundo? Con la palabra de Dios. Únicamente la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que desechar? Estas cosas tenemos que desechar. ¿Ven? Entonces, ¿qué más? ¿Qué significa? Hay algo que debemos nosotros, ahora sí, cuando desechamos esto, hay algo que vamos a adquirir. Algo tenemos que adquirir. ¿Qué vamos a adquirir nosotros? Para adquirir tenemos que ver algo. Isaías 43:7 dice algo muy importante. Vamos a verlo, lo que dice Isaías 43:7. Dice la palabra del Señor: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. ¿De quién está hablando? Está hablando
de todos los llamados, de todos los hijos de Dios. Dios nos ha llamado, Dios nos ha creado ¿para qué? Para que nosotros, Dios nos ha llamado para su gloria. Nuestra vida misma tiene que glorificar el nombre de Cristo. Nuestra familia tiene que glorificar el nombre de Cristo. Nosotros, lo que hagamos, todo lo que nosotros querramos hacer, tenemos que glorificar el nombre de Cristo, porque para eso nosotros hemos sido creados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que adquirir? Tengo que adquirir la palabra de Dios. Tengo que adquirir rápidamente la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea mi respaldo, que la palabra de Dios sea mi vestidura. Tengo que ser revestido realmente de la palabra de Dios. Esto realmente tengo que equiparme de toda la armadura de Dios. ¿Qué es lo que tengo que adquirir? Tengo que adquirir y disfrutar de mi estatus. ¿De qué? De un hijo de Dios. Es un estatus, es una postura, es una posición, es un legado, es una potestad. En otras palabras, es una autoridad. Esto tenemos que adquirir rápidamente. Porque si no disfrutamos nosotros de nuestra autoridad, ¿de qué vamos a disfrutar? Si nosotros no adquirimos la palabra, ¿qué vamos a adquirir? Si nosotros no adquirimos el estatus y no disfrutamos del estatus de Dios, de un hijo de Dios, ¿qué vamos a disfrutar? Por eso, con esto, rápidamente entrar al tiempo de la oración. Con esto entrar al tiempo de la oración. ¿Saben por qué? Porque Dios responde únicamente a sus hijos. Dios responde a aquellos que oran en el nombre de Cristo Jesús. Dios responde a aquellos que han sido renovados, justificados y perdonados en Cristo Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo hizo el milagro y abrió los ojos a un ciego? Y le llevaron ante el Sanedrín y los judíos, los fariseos, le comenzaban a cuestionar: ¿quién te ha abierto los ojos? ¿Lo conoces? No, no lo conozco. No sé quién es ese hombre, dijo este ciego. Y los fariseos: ¿tú sabes que él es pecador? ¿Tú sabes que ese hombre es pecador? Refiriéndose por Jesús. Y lo que dice este hombre fue sorprendente porque dice: no sé si es pecador, pero una sola cosa sí sé, que antes yo era ciego, mas ahora veo. Mas ahora veo. Y cuando lo vio a Cristo Jesús, cuando se encontró con él, Él es el que me abrió los ojos. Cristo se acercó: ¿tú crees realmente en Cristo? Sí, Señor, yo creo. Es suficiente. Solamente es creer que Dios nos ha dado esto. Nada más. Es creer de todo corazón de que Dios me ha dado una autoridad, Dios me ha dado un estatus, Dios me ha dado una promesa. Yo estaré contigo. Mi palabra permanece para siempre. Adquirir rápidamente la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que adquirir? La palabra de Dios. Tengo que adquirir realmente y disfrutar esta bendición. ¿Por qué razón? Porque si yo no tomo esta palabra, ¿de qué voy a disfrutar? Tenemos que disfrutar. ¿Qué vamos a disfrutar nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que disfrutar? Tengo que disfrutar realmente de mi potestad. Tengo que disfrutar esa potestad. Tengo que disfrutar realmente de mi ciudadanía. ¿Qué ciudadanía? La celestial. Tenemos una ciudadanía celestial. Esa es nuestra ciudadanía. Tenemos que disfrutarlo rápidamente. ¿Qué es lo que tengo que disfrutar nosotros? Tenemos que disfrutar que ahora yo tengo el respaldo del trono. No es cualquier trono, es el trono de Dios. Amén. Es el trono donde Dios está gobernando con todo el poder del cielo y de la tierra. Es algo sorprendente todo esto, hermanos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente acá, tener victoria en las 3 respuestas. Tomarlo como título de oración. Quitar todas estas cosas que lo único que hace es traer desánimo. Porque cuando comienzo yo a ver lo que está sucediendo en mi vida y comienzo a pensar,
¿Por qué suceden estas cosas? Como decía un amigo, estás quemando neuronas por las puras. Simplemente es creer que Dios está juntamente con nosotros a través de su palabra eterna. Por eso, en la conclusión, vamos a hacer dos preguntas en la conclusión. En la conclusión, ¿qué clase de incredulidad? ¿Qué clase de incredulidad estamos teniendo? ¿O qué clase de incredulidad hemos caído? ¿Hasta qué punto hemos caído en incredulidad? ¿Hasta qué punto todas estas cosas que nos han sucedido en el pasado han afectado tanto que la incredulidad, ha llegado a nuestras vidas? ¿Hasta qué punto es? Ahora, no solamente eso, sino ahora, ¿qué tipo de fe necesitamos? ¿Qué tipo de fe rápidamente necesitamos para contrarrestar esta incredulidad? ¿Qué tipo de incredulidad hemos caído o qué clase de incredulidad hemos caído? Ahora, ¿qué tipo de fe nosotros necesitamos? ¿Qué tipo de fe? La fe del pacto. Hemos alabado, Jesús es el Cristo. Necesitamos ese tipo de fe, que Jesús es mi Cristo. Romanos capítulo 10, el versículo 17. Es pues la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos nosotros ese tipo de fe. Esa fe que viene realmente de la palabra. Esa fe que lo restaura completamente todo. ¿Qué tipo de fe necesitamos? Lo que hemos leído. Filipenses capítulo 3, del 11 al 14. Miren, el 14, Filipenses capítulo 3, el versículo 14 nos dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Que estaba enfocado. Estaba enfocado. ¿En quién está enfocado? Está enfocado en Cristo. Lo que dice es claro, prosigo a la meta. Cuando una persona está disparando al blanco, apunta bien para que tire al blanco, ¿verdad? A la meta. No está disparando por cualquier lado, una meta. Y para disparar a la meta, ¿está descuidado? Tiene que estar concentrado, enfocado. Lo que hacía Pablo. Una cosa ciertamente hago. Dejo mi pasado y me enfoco en lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que tengo que adquirir? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados para glorificar el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Con esta palabra vamos a entrar a la oración. Vamos a orar unos por los otros. Vamos a orar por la iglesia. Que sea Dios mismo glorificándose en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Gracias, Padre bueno, porque nos da la oportunidad y la bendición de darte el culto, Dios. Que sea un tiempo donde podamos darte toda la gloria en nuestras vidas, porque hemos confirmado una vez más que hemos sido creados para glorificar tu santo nombre, porque tu palabra nos dice que para alabanza y adoración nos has creado, Dios. Padre, que todos los días de nuestras vidas podamos darte el culto a nuestro Dios vivo. Que podamos desechar todos nuestros pensamientos, que podamos desechar nuestras experiencias, que podamos desechar, Señor, todos nuestros cálculos, que podamos desechar, Señor, todo aquello que nos impide disfrutar del Evangelio. Que sea un día, Señor, donde podamos revestirnos de tu palabra, que sea un día donde podamos revestirnos, Padre bueno, del Evangelio, que sea un día, Señor, donde podamos equiparnos con todas las bendiciones del trono celestial y levantarnos como testigos, Padre.
Padre, en esta noche, oro por tu hijo Herman. Llénalo con tu Espíritu Santo, fortalécelo, Padre bueno, a él y a su esposa, Señor. Que sean una familia del pacto, Padre bueno, como lo fueron Priscila y Aquila. Bendice, Señor, su descendiente, bendice a su remanente Natsumi, remanente Roxana. Padre, que sean unos remanentes líderes para los 137 naciones. Que sean remanentes, Padre bueno, que marquen la diferencia con el pacto de Cristo. Padre, que toda la oscuridad que quiera atacar su vida sea quebrantado, Señor, y que sean unas remanentes cumbres con el pacto del Evangelio, Padre Santo. Señor, te doy la gracia por la vida de tu hijo Simeón. Fortalécelo, Padre bueno. Restaura su estado espiritual. Llénalo con tu Espíritu Santo, Señor, y que pueda descubrir las bendiciones que están preparadas aún dentro del conflicto, aún dentro de los problemas, aún dentro de las crisis. Padre, levanta, Señor, a tu hijo Simeón como un testigo absoluto del trono celestial. Padre, que este pacto, Señor, sea transmitido a su siguiente posteridad. Padre, oro por tu hija Jacqueline, llénala con tu Espíritu Santo, fortalécela en todo momento, Señor. Padre, encamínala siempre hacia las respuestas que están preparadas, Señor, dentro del pacto absoluto. Padre, que sea fortalecida en todo tiempo y se levante como una testiga del cumplimiento de tu palabra. Así me oro por tu remanente Daya, Señor. Fortalécela, Padre bueno. Levántala como una remanente, Señor, líder para las 237 naciones y las 5,000 tribus. Padre, que la vida de tu hija remanente, Señor, sea luz para el mundo, Señor, porque así nos has llamado. Oro por tu hijo Leo, Padre bueno, fortalécelo en todo momento. Llénalo con tu Espíritu Santo, Señor. Levántalo como un líder, Señor, para las 237 naciones. Levántalo como un remanente, Padre bueno, para el evangelismo en las misiones mundiales. Oro por tu hija Margarita, Señor, fortalézala en todo momento. Llénala con tu Espíritu Santo, Señor. Que la bendición del trono celestial esté sobre ella todos los días de su vida. Por tu hija Irene, Padre bueno, por tu hija Jenny, por tu hija Angélica, tu hija Fiorella, Señor. Fortalézala en todo momento, Padre bueno. Padre, gracias por la vida de tu hijo Arthur, Padre bueno, que devociona con todo su corazón por causa de las misiones mundiales, por causa de los remanentes. Cuida y protege su vida, Señor. Que la bendición del trono celestial esté siempre sobre tu vida, sobre su esposa, tu hija Andreina. Fortalécela en todo tiempo, Padre Santo. Padre, que se restaure la economía, la luz, Padre bueno, para que puedan devocionar con todo lo que tienen por causa de las misiones mundiales. Te pido por su descendencia, por sus remanentes, Señor. Fortalécelo en todo momento, Padre bueno. Señor, te pido, Señor, que toda la oscuridad que quiera atacar su vida sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Te pido por el ministerio de alabanza, Señor. Fortalece, Señor, a estos remanentes, Robert e Ivana. Llénalos con tu Espíritu Santo, Señor, y que en todo tiempo puedan alabarte en espíritu y en verdad. Que al momento de alabarte, que toda la oscuridad sea quebrantado por completo, Señor. Bendice, Padre bueno, a todas las familias de la Iglesia Gracia de Cristo, Señor, para que todos juntos podamos tener un solo corazón, tener todo el corazón por causa de las misiones mundiales, por causa del evangelismo, por causa de las misiones y por causa de la evangelización, que podamos restaurar la economía de la luz, la economía de los remanentes y la economía para las misiones, Padre Santo. Padre, bendice a todos tus hijos, Señor, sin excepción, Padre Santo, sin excepción, bendícelos, Padre bueno, y que podamos revestirnos de tu palabra, porque tu palabra es poder, porque tu palabra es eterna y tu palabra permanece para siempre, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Mañana tenemos tiempo de fin de semana con los remanentes a las 4 de la tarde aquí en la iglesia. Y el día domingo, culto principal a las 10 de la mañana. Están todos invitados. Este domingo tenemos culto de remanentes. Así que están todos invitados. Dios los bendiga y Dios los guarde. Permiso. Bendiciones.